Bienvenidos a un episodio más de el podcast de Red Flag Abogados. En esta ocasión tenemos a nuestra invitada Carmen. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nuestra audiencia, ¿cuál es tu nombre completo? Soy Carmen Teresa Hernández Lozano y agradezco también esta invitación. La acepté con mucha emoción porque espero retroalimentarme de estas nuevas plataformas y vengo con mucha actitud. Veamos qué sale. Muchas gracias. Tú trabajas en el Tribunal Superior de la Ciudad de México. Sí, tengo una trayectoria de aproximadamente 16 años para el ahora Poder Judicial. También pertenecí desde que era el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y pues en el cambio, el nuevo sistema, y aquí nos encontramos aún. Perfecto. Para llegar a este momento, ¿cómo comenzaste tú? ¿Cuál fue tu camino? Primero me dieron la oportunidad por allá del 2010 aproximadamente como meritoria en un juzgado, como lo comentaba, en el sistema anterior. Cuando todavía existían los juzgados, era en el juzgado 48, en el Reclusorio Oriente. Ahí me dieron la oportunidad de ser meritoria y pues poco a poco y con el conocimiento y fui abriendo camino hasta que me dieron la oportunidad como la plaza en aquellos años, creo que se llamaba mecanógrafa. Ajá. Y así fue como entré al tribunal y desde ahí. Perfecto. Lo que pasa es que sí, en aquel momento las plazas todavía no estaban homologadas, ¿no? Lo que se llamaba, y entonces había conserje, ¿no? Sí. Había mecanógrafos, había archivistas, o sea, todas esas plazas como medio extrañas, y posteriormente vino una homologación. Y todas esas plazas se convirtieron en administrativo especializado. Exactamente. Y pues ya el sueldo se hizo igual para todas, ¿no? Sí, fue igualitario. Una plaza base le llamamos nosotros, ¿no? ¿Tú tuviste base con esa plaza? No, a la fecha no. A la fecha continúo, pues digamos que sin temor, sin miedo al éxito, es como me he ido manejando, porque no he hecho ningún movimiento para obtener mi basificación, pero confío en mi desempeño, en mi labor y es lo que me ha mantenido hasta el momento. ¿Ahí en el juzgado qué hacías? En ese juzgado en el que me dieron la oportunidad primero, pues yo creo que llegué a hacer de todo y fue lo que hizo que me tomaran en cuenta, porque no tuve una actividad específica, o sea, como que fui pasando por todas las áreas y tuve afortunadamente muy buenos maestros, muy buenos compañeros y yo creo que son las bases lo que me formó y lo que hasta el momento me ha dado la oportunidad de continuar y pues siento, no quiero parecer presunciosa, pero siento como que he desempeñado muchas funciones, a pesar de tener una plaza base de administrativo, tengo muchas funciones y nunca le he tenido miedo al desarrollo y a cosas nuevas. Y por eso es que hice como ese salto al nuevo sistema y es aquí donde me encuentro. Ahora estoy actualmente en una unidad de gestión judicial. Perfecto. Entonces, ¿nada más estuviste en este juzgado y ahora en la unidad? No, tuve el paso por varios juzgados porque después hubo oportunidad de conocer a otras personas. En aquellos años también se contemplaban las permutas, podíamos ir a conocer a distintos jueces y yo me he dado esa oportunidad de esos cambios y de hecho tuve también un corto paso por juzgados civiles. Al momento de la extinción estuve en un juzgado de delitos no graves y llegó el momento de la extinción y ahí me readscribieron a un juzgado civil. Tuve un paso de 3 años por materia civil, también muy padre esa experiencia. Y de ahí fue que ya quise retornar a materia penal
y fue que hice el movimiento para poder pasar a una unidad de gestión judicial, primero como comisionada, estuve en la unidad de gestión judicial número 8 y después de ahí se conforman las nuevas, las que le llaman la tipo 2 y actualmente me encuentro en la unidad 14. ¿Siempre tuviste claro que querías estar en la judicatura? Sí, yo creo que sí, porque la persona que me hizo el favor de recomendarme con un proyectista que fue el que me dio la oportunidad en ese juzgado en el 48, sus palabras en ese momento fueron, hay la oportunidad de que vayas aquí a ver, a probar, y porque yo te veo tablas para esto, ¿no? Y pues creo que hasta el momento lo he seguido desempeñando, ¿no? Y me gusta mucho esto. Okay. Para nuestros aficionados que quieren incursionar en todo esto de la judicatura, que tienen curiosidad, ¿qué significa para ti ser una pues licenciada trabajando en una unidad de gestión judicial, en este caso en la 14? Pues me da mucho gusto formar parte del Poder Judicial, de manera personal. Trato de todos los días dar lo mejor de mí, porque no es al Poder Judicial en sí al que yo siento servir o desempeñarme, sino a los usuarios, a los abogados, a las personas que como víctimas por azares del destino, por desgracia, tienen que llegar a tocar el piso del Poder Judicial, a las personas que también como imputados, procesados, tienen el desfortunio de tener que encontrarse en un juicio, pero es por ellos más que nadie, más que al mismo Poder Judicial, es a quien yo dedico mi labor. Y respecto de esta labor, ¿qué responsabilidad tienes ahorita actualmente? Pues como administrativo posiblemente no conlleve mucha responsabilidad, pero es más por ética, es más por cuestiones personales, por llenar esa ilusión o por continuar desempeñando algo por lo que cuando yo estudié la carrera dije, yo quiero hacer esto, yo quiero desempeñar, y es más que nada eso, el continuar como de manera particular, siendo leal a lo que yo de un principio fue mi objetivo. Okay. La unidad 14, para nuestra audiencia y que no sabe cómo funciona y qué es una unidad de gestión judicial, ¿podrías decirnos cuál es el funcionamiento de una unidad de gestión judicial? El funcionamiento de una unidad actualmente es muy administrativo. Se supone que somos como ese engrane, esa coordinación entre los jueces y la parte de digamos, el tras bambalinas. Somos las personas que preparamos toda la documentación, toda la logística, todo, para que se lleven a cabo las audiencias, porque este nuevo sistema prevé que todo se resuelva en audiencia. Si no es que la mayor parte, ¿no? Un 90% se resuelva en audiencia, y tenemos que generar las condiciones para que se lleve a cabo las audiencias y que finalmente concluyen a lo mejor en un juicio o en una sentencia, y eso es lo que nosotros coordinamos y preparamos detrás del telón para que los jueces tengan las condiciones para poder llevar a cabo sus audiencias, llevar los juicios y llegar a lo que busca la ciudadanía, ¿no? La justicia pronta y expedita. Excelente. ¿Ritmo de trabajo cómo es en una unidad de gestión? Es algo, digamos que son deportes extremos. Esto no está diseñado para personas tibias. Esto es, si yo que
Ya llevo una preparación les comentaba, aproximadamente 16 años, con personas que para mí merecen mi respeto y que son personas muy activas y que la mayoría de personas, por ejemplo, con las que yo he tenido el honor de trabajar son magistrados, consejeros, y en la actualidad he tenido muy buenos maestros, pero aún así hay veces que las manos no nos resultan suficientes para poder sacar avante el trabajo. Es demasiado, las cargas son inhumanas ya, se están volviendo desgraciadamente inhumanas. Por ejemplo, tú que estuviste en juzgado, sí hay diferencia, ¿no? Anteriormente era un juzgado y era un juez con 20 personas pues a su cargo, sí, ¿no? La planilla. Los secretarios, los administrativos, el actuario, proyectistas y demás. En este caso estamos al revés, ¿no? Es una unidad con ¿cuántos jueces? 6. 6 jueces. ¿Adicional al de trámite o...? Junto con el de trámite. ¿Nos podrías hablar del juez de trámite? La figura del juez de trámite también no tiene como que mucho, es una figura reciente que se generó por las propias cargas de trabajo y es el que se encarga de llevar toda la parte escrita, de dar resolución a cuestiones que no se tengan que ventilar en audiencia. Esta figura se hizo porque pues ha ido creciendo la carga de trabajo y los jueces que atendían únicamente el trámite, los procedimientos preparativos a juicio, tenían que salir después de una jornada de todas sus audiencias y después resolver todo lo que se tenía en papel. Y pues para ellos era ya demasiado el desgaste ya de venir con la cabeza ya revolucionada y todavía venir a resolver esto. Entonces se genera la figura del juez de trámite que únicamente se dedica a resolver todo lo que es de mero trámite y a generar lo que no es de trámite, a generarle las audiencias para que los demás jueces, que son los de control, atiendan esas solicitudes en audiencia. Pero finalmente los dos tienen su propia complejidad y ya también su carga, a pesar de que esto era como para quitarle, como para hacer un contrapeso, ya de todos modos se están nivelando de nueva cuenta. Sí, aquí quiero hacer como para explicar un poquito más esta situación. Tenemos juez de trámite, ¿no? Uh-huh. Que ya dijiste, lleva todas las cuestiones administrativas, se puede decir, ¿no? Uh-huh. Todo lo que va escrito, precisamente preparar estas audiencias, ¿no? Todo lo que va por atrás, ¿no? Notificaciones, todo lo que es escrito. Tenemos a los jueces de control, ¿no? Que llamaste, que son los que se suben a las audiencias y resuelven de manera verbal en las audiencias. Pero adicional a esto, me parece que el año pasado los jueces de control se volvieron disfuncionales. También. ¿Nos puedes explicar ese punto? Vamos de carga, sobrecarga, y ahorita ya creo que estamos extralimitados, y ya el año pasado se generó esa otra actividad que le llamaron bifuncional, que los jueces de control llevan todo el trámite hasta su culminación, ya sea en mandarlos a juicio, lo que es aperturar a juicio, o terminaban de otra manera, o sea, sentencias, ahí culminaban y ahí terminaba la función del juez de control. Pero dadas las cargas de trabajo, que también existen unidades que eran de enjuiciamiento, ya no se dan abasto y de alguna manera como que redistribuyen el trabajo y dicen, ahora el de control también va a tomar una mínima parte de esto y va a hacer las veces de un juez también de ejecución, de tribunal de enjuiciamiento, y entonces le llaman bifuncional, y entonces es como que el matutino y el vespertino, y de todos modos sigámosle en la misma, ¿no? Porque como juez de control, pues ¿qué es lo que les surge a ellos, no? Sacar los controles que llegan porque son cosas de término, ¿no? Audiencias que son de término.
y ya posteriormente pues dejan el espacio para llevar ya sus juicios, ¿no? Pero ahora les retorna, o sea, lo sacan, se va por cuestiones de rol, digamos, se va a otra unidad, pero esa otra unidad que no puede atender esos mismos juicios, ahora te retorna el trabajo. Como juzgador, culminas con la apertura a juicio, pero recibes ahora aperturas porque ya tienes que llevar las audiencias de juicio. Entonces nada más es como el vaivén y es darle vuelta porque ya no, la capacidad no nos está dando, no es lo suficiente. Comentábamos ahorita el hecho de que antes, en el sistema anterior, teníamos 69 juzgados. Cada juzgado tenía un juez y tenía una planilla de 25 personas aproximadamente. Ahora tenemos 15, 16 unidades y esas unidades están atendiendo, por cada unidad, están atendiendo lo que sería la carga de trabajo de 6 juzgados. Entonces, aún así, si hacemos como que la sumatoria de todos los jueces y el personal y todo, no es ni siquiera la mitad de lo que teníamos en el sistema anterior, que era el sistema por el cual se le vieron varios como pues así como fracturas, como problemas, y dijeron no, vamos a hacer ahora esto, ¿no? Vamos a renovarlo. Y pues estamos en el proceso, pero no le veo... No está resultando como se esperaba. Sí, no. Por ejemplo, tú que estuviste en tradicional veíamos que asuntos sumarios y ordinarios, ¿no? Uh-huh. ¿Un sumario en cuánto tiempo se resolvía? Rápido, en 1 mes, 2 meses. ¿Un mes? ¿Y era qué? Y teníamos el límite a 4. Sí, ¿no? Y era un auto de vinculación, ese momento era de formal prisión. De formal prisión. De formal prisión. Posteriormente era el periodo de pruebas, 3 días, si no mal recuerdo. Sí. Posteriormente teníamos un tiempo para señalar la audiencia. Y en la audiencia normalmente se resolvía. En una, ¿no? Y sumarios pasaban, ¿no? A conclusiones y con los proyectistas para sentencia. 5 días, si no mal recuerdo. Sí, únicamente. 5 días para emitir la sentencia. Y estamos hablando que en 1 mes terminaba el asunto y ya estaba sentenciado. Cuéntame en unidad de gestión, ¿cómo estamos en tiempos? Pues no, nada, ni siquiera a la imaginación de lo que tenían seguramente proyectado ellos en cómo se iba a conducir esto. También yo creo que ya no tan nueva la reforma, pero no terminamos como de acoplarnos, ni sistema, ni operadores, ni abogados, litigantes, la fiscalía, nadie terminamos de acoplarnos. Vamos dando como que ahí guerra, estamos en la marcha, pero no logramos porque ni siquiera los abogados a veces ellos llevan como que pues la idea de yo me voy a terminar esto en tanto tiempo, pero si el sistema no lo permite, si no hay agenda ya, si las audiencias, si la ley te dice, como decíamos ahorita, 5 días, que lo teníamos bien establecido en el sistema anterior, y ahorita ya la agenda no lo permite. Los 5 días ya quedan en una ilusión, porque no se puede, o sea, y no podemos tampoco obligar a los impartidores de justicia la ley dice 5 días y como 100 se te vencen en los 5 días, pues en un día tienes que llevar 100 audiencias, pues no es inhumano. Es humanamente imposible, ¿no? Exacto. No nada más es creo que el problema únicamente del Poder Judicial, sino tenemos creo que también el problema de que hay otras instituciones como Defensoría y Ministerios Públicos que tampoco se dan abasto. No. O sea, ha habido ocasiones que ustedes generan audiencias y llegan las partes. No, ellos ya también están rebasados y como lo comentábamos ahorita con las cuestiones del bifuncional,
si un solo juez tiene que llevar 2 dinámicas al día, el Ministerio Público también, o más, porque a él le implica llevar una de control en tal reclusorio y una de juicio en el otro, y las dos son en la misma fecha, a la misma hora, y se genera hasta esa fecha por agenda, pero resulta que la agenda de ellos también ya está llena y no la pasamos a veces en justificaciones, en reprogramaciones, y es un cuento de nunca acabar. O sea, no logramos ya, dada la capacidad o el aumento de trabajo, no logramos coordinar entre los 3 sectores, o sea, juez, fiscalía y defensoría o litigantes. Ninguno lleva una agenda como que acorde, o sea, suena gracioso, pero deberíamos de en la decir, ¿usted qué fecha tiene? ¿Usted cuál? Y aquí, entonces ya todos de acuerdo y nos ponemos para poder llevarla, porque lamentablemente no, y eso va generando más trabajo, y eso va generando más gasto al Poder Judicial, y eso va generando más desgaste también al personal adscrito, y ya estamos rebasados. Entonces, desmintamos mitos. Uh-huh. El sistema acusatorio, que se suponía que iba a ser más rápido que porque la oralidad, ¿de verdad es más rápido? No lo es. ¿De verdad acabamos con lo escrito? Nunca. ¿Y se genera menos gasto de papel? No, es mucho más. De hecho, en la práctica, lamento ventilar esto, pero tenemos más papel que en el sistema anterior. Más papel. ¿Por qué? Siento yo que vuelvo a lo mismo, a lo que decía, todavía no logramos, la mayoría de los abogados, la mayoría de los jueces, o sea, de todos los usuarios y operadores del sistema anterior, todavía como que existe esa sombra del chip anterior. Todo lo queremos llevar en papel, todo lo queremos escribir, todo queremos que quede constancia, que en un expediente que quede ahí. Decían en el sistema anterior que certifique, ¿no? O sea, que deje constancia, que haya testigos de lo que está sucediendo. Y siento que es una opinión muy particular, siento que en el sistema anterior eso era lo que daba prueba de, y lo que consistía generaba el peso en el sistema anterior, y entonces los abogados o los operadores del sistema anterior son mucho todavía al papel, deja un escrito, deja constancia, es que hay que dejar la prueba plena ahí. Y el nuevo está siguiendo de alguna manera como que las malas usanzas y dice, ok, pero a mí me enseñaron que el nuevo sistema ahora se desarrolla así, pero yo veo que presentan escritos, entonces yo a los nuevos los veo presentando todos los días escritos en atención a usuarios, y luego veo yo los escritos y digo, pero esto se puede ventilar en audiencia, o esto es necesario llevarlo a audiencia, de nada vale que lo presentes aquí si el juez no va a tener conocimiento. Entonces, son malas prácticas, seguimos como que tratando son como intentos que lamentablemente no han rendido el fruto que debiera, no han logrado agarrar el camino, y eso es lo que nos está generando muchas trabas a ambas partes. El abogado piensa también de alguna manera como que bifuncional, como que tengo que presentar mi escrito, pero tengo que ir a audiencia. Y el anterior dice, bueno, sí, ya me presentaron un escrito, pero tengo que resolver en audiencia. Y es como que no terminamos de sentar las bases de cómo es que tiene que operar este sistema, porque entiendo la necesidad, entiendo la reforma, el fin que perseguía,
pero no hemos logrado aterrizar. Respecto a esto de los papeles o los documentos, la idea también de todo este sistema oral era también tener todo digitalizado, ¿no? Tener acceso a carpetas digitales. ¿Cómo va el Poder Judicial de la Ciudad de México respecto a estas carpetas judiciales? No nada más que estén en el sistema del propio Poder Judicial, sino que las partes, llámese Ministerio Público, asesor jurídico, defensa, incluso la víctima, pudieran tener acceso a estas carpetas digitales. ¿Está el Poder Judicial de la Ciudad de México puede con esta carga? Yo creo que la infraestructura todavía no nos da. Sí veo que se le está dando mucha inversión, se está, por ejemplo, ahorita se acaban de adquirir equipos de cómputo, hay muy pocos escáneres, no dan la capacidad para lo que uno maneja diario en información. Como les comentaba, también tuve un paso corto por materia civil. En materia civil sí se lleva, conforme a mi experiencia, lo que yo pude ver, sí hay otra dinámica, pero también ahí es porque la información que se maneja ahí es un poco más fácil que se pueda liberar, aunque con sus limitantes, pero a las partes. En materia penal no lo veo muy probable porque se les tendría que dar a lo mejor una clave de acceso y no sabemos si esa clave de acceso se pueda liberar a muchas más personas. Los datos que nosotros manejamos son, pero muy complejos. Tenemos lo que es el resguardo de los datos personales, la identidad de las personas. Entonces, sí se lleva a cabo, sí se tiene digitalizada la información, sí se les da acceso, pero hay limitantes. Y yo creo que esas en materia penal nunca se van a poder rebasar porque tenemos datos muy delicados, información que no hay la posibilidad nunca, ni por muy ligera que sea. Se trata cuestiones de menores de edad, de mujeres, de grupos vulnerables. Entonces, sí se digitaliza, sí se tiene a las partes técnicas, a lo mejor con la información que se les va de manera a lo mejor seccionada o limitada, se les va proporcionando, pero tanto como para tener a un clic toda la carpeta o así, no, eso sería imposible, no le veo la manera. Y para nosotros internamente, para poder coordinar, sí nos ha hecho un poco más llevadera el trabajo, pero siempre y cuando se tenga la infraestructura, porque a veces batallamos también lamentablemente que hay un solo escáner para 50 personas y estamos formaditos todos, ¿no? Como, ¡córrele! Y parece así como que tenemos que tomar nuestro turnito así de voy yo y esto es más importante. Y estamos en una época en la que lo importante de lo más importante y el que ya no puede esperar, ¿no? Y todas las personas merecen nuestra atención, nuestro respeto. No hay situación más importante entre ellos, pero es ya tanto, ya estamos ahogados en que pues esto es importante, esto es muy relevante, esto es muy delicado, pero tiene que esperar. Y así vamos dándole vuelta a esto y estamos generando como una bola de nieve que no sabemos cuándo se nos vaya a retornar, ¿no? Ok. Respecto a lo que tú dices, ¿no? De los asuntos importantes, relevantes, ¿qué tanto conoces tú como tal el asunto? Yo entiendo, por ejemplo, en juzgado tradicional, pues se llevaba la carpeta y a veces una sola persona, ¿no? Conocía toda la carpeta, conocía todo el asunto, llevaba audiencias y demás. Aquí en la unidad donde tú estás, conforme a tus funciones, ¿qué tanto tienes acceso tú a conocer bien la carpeta? De decir, bueno, conozco el hecho, conozco
el asunto, sé quiénes son las partes, sé quién es la víctima, qué tanto te involucras tú en la parte como tal de el contenido de la carpeta o únicamente son cuestiones administrativas. Tienen que ser meramente administrativas porque se supone que esa fue la finalidad también del nuevo sistema, como que de tener bajo resguardo la carpeta administrativa, que es la que únicamente las partes técnicas intervinientes, el Ministerio Público, Defensa y asesores jurídicos en caso de ser un delito que resulte afectada a una víctima, solamente deben de conocer ellos. Nosotros conocemos de la parte administrativa, sí tenemos conocimiento de las partes para cuestión de las citas, sí conocemos en sí de manera muy general a lo mejor el hecho, porque desde que existe una carátula, sabemos qué delito es, quiénes son las partes procesales, las partes técnicas, pero la finalidad de este nuevo sistema fue separar eso para que no se divulgara la información en sí del procedimiento, porque eso únicamente lo tiene que y se tiene que ventilar únicamente en audiencia frente al juez, que es el único que tiene que saber y de primera mano, porque solamente en ese momento es cuando las partes le exponen la problemática, es ahí donde se ventila. Nosotros no tenemos como que acceso a ello, ¿no? Hay una parte de la unidad que sí se dedica a hacer resumen, lo que le llamamos el acta mínima de las audiencias. Indudablemente llega a empaparse de esa información, pero se maneja de manera muy hermética porque de ahí no puede salir, no se puede ventilar. Y nosotros lo único que nos dedicamos es a hacer las cuestiones administrativas. En los escritos que presentan litigantes, Ministerio Público, Defensa, todas las partes, la información también que ellos liberan es únicamente el procesado, la víctima, el delito, únicamente, pero cuestiones de mero trámite, porque lo que tiene que ver con el juicio exactamente, lo toral, no lo tocan. Creo que en esa parte sí estamos como bien educados, creo yo. Ahí sí se ha llevado en forma, han sabido separar lo que es la carpeta judicial de la carpeta administrativa y no se libera esa información al trámite, ¿no? Al trámite. Porque, o sea, sí hay personal de la unidad como los que trabajan directamente con los jueces, que sería un auxiliar de sala, que ellos sí están presentes porque llevan precisamente la parte administrativa, pero que trabajan de la mano con el juez y entran a las audiencias con el juez para revisar que la grabación, que cualquier situación que requiera durante la audiencia, y ellos sí se enteran, ¿no? Sí tienen contacto con eso, pero vuelvo a lo mismo, como por ejemplo el personal que aún tenemos en unidad, que se dedica a monitorear las audiencias y hacer un extracto de lo acontecido en la audiencia, pero no es personal que está capacitado para no liberar esa información, ¿no? Y igualmente el auxiliar de sala ve toda la logística, preparar para la grabación, auxiliar al juez, a las partes, pero esa cuestión sí la tiene manejada de manera muy hermética, o sea, esa información no sale de ahí y son los que la conocen de primera persona, pero no se libera. Se queda. Y sobre todo, pues ellos no tienen como comunicación con el juez para saber qué va a determinar, ¿no? Exacto. O sea, eso es exclusivo de cada juzgador. Sí, y vuelvo a repetir, o sea, la información se dice al momento, en cuanto se está llevando la audiencia, ahí es donde se libera la información y se dice de primera persona y es como tienen conocimiento las partes ahí, aun y cuando, por ejemplo, las partes técnicas ya tienen que venir preparados, entre ellos tampoco previo, a veces sí tienen contacto, pero supongo que como por estrategia, pero no tienen contacto así como
para liberar información respecto de la carpeta de investigación, porque se supone que por eso cada quien al momento de presentarse a lo mejor desde la fiscalía, cada quien se le entrega su carpeta y cada quien va a lo suyo y enfocado a su fin, ¿no? El Ministerio Público tiene que ir a presentar la información de primera persona al juez, y también a su vez la defensa tiene que hacer su estrategia, pero toda la información se libera hasta ese momento. Por ejemplo, a lo que te estás refiriendo de esto de que tienen comunicación las partes, podría ser, por ejemplo, un procedimiento abreviado, donde para acceder a esto se tiene que primero haber cubierto o garantizar, ¿no?, la reparación del daño. Claro. O donde la defensa se tiene que comunicar con el Ministerio Público para decirle, oye, me interesa un procedimiento abreviado, vamos a gestionarlo. Pero finalmente la decisión la tiene el juez en audiencia si se autoriza o no, y ellos sí tienen como esta comunicación previa para ya llegar con un planteamiento establecido, ya algo preparado para facilitar, ¿no?, la solución del conflicto. Le llamamos, bueno, en los fines del nuevo procedimiento, ya no tan nuevo, pero los fines siempre se ha sabido, ¿no? Las finalidades de esto es despresurizar el sistema. Tenemos varias opciones, le llamamos salidas alternas, terminaciones anticipadas, y para esto sí, previo a ir a presentarle la propuesta a un juzgador, tienen que tener comunicación las partes, porque pues obviamente no se va a generar una audiencia para que ellos lleguen y platiquen y se pongan de acuerdo frente al juzgador, ¿no? Entonces, ellos previo a esto, ¿qué da la pauta para esto? Que la ley exige y tiene requisitos, parámetros para poder acceder a estas terminaciones anticipadas, procedimiento abreviado, suspensión condicional, acuerdo reparatorio. Tenemos varios despresurizadores del sistema, pero si quieren cubrir esos requisitos, es como ellos buscan la pauta para poder tener la comunicación. Y una vez que claramente saben ambas partes que se puede llevar a cabo, presentan la propuesta ante el juez y ya como que sacamos del plano todo lo que generó el inicio de la carpeta. Ya nada más van y presentan esa propuesta, que el código lo permite así. Cubriendo esos requisitos, existe la probabilidad, y cuando verifica el juez que efectivamente están cubiertos todos los requisitos, es como falla a favor de la propuesta únicamente. O sea, no todos pueden llegar a acceder a ello, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, en cuestión personal, ya me dijiste, si hay mucha secrecía, solo los encargados de actas, ¿no?, que son los que generan las actas, o eso eran las unidades las que no son tipo 2, ¿no? Porque tú estás en una unidad tipo 2. Ahorita vamos a ese punto. Las unidades que son como de origen, ¿no?, las que se generaron al inicio de todo esto, tienen diversas plazas como encargado de actas, auxiliar de sala, que son los que están en contacto con los asuntos. Uh-huh. Entiendo yo la secrecía, pero también hay ocasiones en las que hay un asunto como sonado, un asunto mediático. ¿Te tocó algún asunto sonado, mediático, que te hayas enterado y que haya impactado en tu vida? Ya sabes, si del sistema acusatorio, ¿no?, del tradicional, algún asunto que hayas dicho, híjole, este asunto me marcó. Yo creo que se va a oír raro, pero lamentablemente no, porque todos los días nos encontramos con cosas nuevas, yo puedo decir que todos los días salgo de trabajar, o si no, al final de la semana o al final del mes, siempre me encuentro con que
pudiera yo haber pensado la semana pasada que nada me iba a sorprender, y ahí viene el callaboca de pues pensabas que nadie te podía sorprender, aquí está. Lamentablemente la sociedad está enfermando cada vez más, nos están trayendo cosas más fuertes. El tribunal tampoco en ese aspecto no se da abasto, o sea, tenemos un código, tenemos leyes, y a veces dices, ¿y esto dónde lo pongo? Porque esto puede ser violación con secuestro, con esto. O sea, cada asunto es complejo, cada asunto es relevante, cada asunto mediático, como le quiera, el nombre que le quieran poner, pero lamentablemente yo a los años, la experiencia que tengo, quisiera decir que ya he conocido el más fuerte y que ya nada lo va a superar, pero lamentablemente no. No, lamentablemente no. Tenemos una sociedad que continúa enfermando cada vez más y las generaciones que vienen, o sea, como el decirlo aquí, ¿no? Por ejemplo, los medios, el internet, los podcasts, las nuevas plataformas, es algo nuevo, es probar, es seguir con la modernidad para bien, pero lamentablemente también en el sistema penal estamos arrasando también con esto, porque los medios, cuando se ocupan para bien, son perfectos, es velocidad, es innovación, pero en cuestiones de delitos también están como de una manera como que aparejándose, y también las redes sociales, el internet, y todo, está generando nuevos delitos, y entonces es algo para lo que creo yo no estamos preparados, nadie, ni siquiera el sistema ni nada, o sea, ellos siempre van un paso adelante y nada deja de sorprenderme. Yo todos los días encuentro algo nuevo y digo, y bueno, y si esto ya es demasiado para mí, ¿qué viene mañana? Está muy fuerte, muy fuerte. Ahora sí, retomamos. Diferencia entre las unidades que se generaron de origen, porque son unidades nada, ¿no? Unidad de gestión judicial y el número que le corresponda. Y posteriormente vienen unidad de gestión judicial tipo 2. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues en dinámicas, ninguna. Se hicieron las tipo 2 por redistribución del trabajo. Tenemos un acuerdo en el que se va generando a quién, tenemos que seguir nosotros ese acuerdo del consejo, donde le va, conforme a las cargas de trabajo va distribuyendo, y es a eso a que atiende la generación de las tipo 2, y es por alcaldías, por tipo de delitos, a ello atiende, pero internamente funcionan de la misma manera. O sea, y volvemos a lo mismo, lo que decíamos desde un principio, se generan por algo o por cargas de trabajo, pero al final el trabajo regresa y entonces dices, bueno, entonces, ¿cómo para qué fuimos creados? Si ese trabajo que yo tenía que sacar, de alguna manera retorna, ¿no? Da la vuelta. Ahorita ya somos, visto desde ese punto, sería la unidad de gestión judicial, la unidad de gestión judicial tipo 2, la unidad de gestión judicial tipo 2 de bifuncional, y ahí como que haríamos más raíces, y esto se volvería como que algo así como pues no tiene pies ni cabeza, ¿no? Entonces mejor considero yo que no hay ninguna diferencia, que todos atendemos, y que finalmente desde adentro, yo que estuve también, porque también estuve comisionada en algún momento en una unidad de las normales, y ahorita actualmente estoy en la tipo 2, entonces el trabajo es el mismo, la manera de coordinarlo y todo sigue siendo lo mismo, y entonces nada más como que se delega por cargas de trabajo, por distribuciones que ya están establecidas en un acuerdo general que
que hace el Consejo de la Judicatura y así. O sea, a grosso modo, para entenderlo, seguimos siendo lo mismo. Ajá. Sí. Carmen, existe una frase, no sé si la has escuchado, la justicia tarda, pero llega. Desde tu punto de vista, ¿consideras que esta justicia en la unidad de gestión judicial es efectiva? Considero que no. Desde el punto de vista, no como servidor público, no como parte de administrar justicia, sino visto desde el otro lado. También me gustaría ponerme ahora del otro lado y no veo yo en toda la experiencia que he tenido, no veo personas contentas, felices con el sistema, no veo personas agradecidas de ninguna parte. Lo más preocupante para mí sería las víctimas. Las víctimas en lo general no obtienen la justicia por la que se acercan a nosotros. Los imputados procesados en su momento, ya cuando son sentenciados, tampoco creo que tengan la justicia que esperan. Independientemente de que de manera legal y como lo establecen las leyes obtienen una pena, pero no es en los tiempos que ellos esperan, no es de la manera que ellos esperan ser atendidos, porque de alguna manera el sistema, el retraso, todas las piedras que se encuentran en el camino, las interrupciones, los bloqueos, todo lo que el sistema no les garantiza, está en la ley, está escrito, pero en la práctica no se lleva a cabo, y siento que las personas, aun cuando reciben una sentencia, los tratos a veces que se les dan, las largas, el hacer tan largos sus procedimientos, se implicaría como una doble pena, y es algo que no me tiene pues satisfecha como servidor público ni como abogada, y me gustaría que el sistema tuviera palpablemente lo que promete. O sea, volvemos a lo mismo, a lo que teníamos antes, los sumarios, ahora los procedimientos abreviados, las suspensiones condicionales, todos. De alguna manera, la justicia nunca es para ambos lados, pero si a una víctima le dices el mismo resultado va a ser ahorita en 3 meses y en 1 año, pues ellos ¿qué elegirían? ¿No? Igual a los sentenciados, te va a tocar 10 años ahorita y 10 años dentro de 5, pues obviamente hasta para sus familias generaría menos desgaste, hasta económico y todo, y eso sería como pues la promesa a seguir, y me gustaría que este sistema diera lo que promete, porque sí es muy bonito hablarlo, decirlo, tenerlo en escrito, pero no estamos cumpliendo el cometido de ninguna manera. Te agradezco mucho esta sinceridad y cómo has informado también sobre todo la situación que se está viviendo en unidades de gestión. Pero a mí lo que me gustaría es que para el público, para la audiencia que nos escucha, ¿qué mensaje les tendrías que decir tú? Entiendo yo que como profesionista, y lo acabas de decir, el sistema pues te desilusionó en cierta forma, ¿no? Porque no está cumpliendo con el ideal que era. Pero también entendemos que tú, o sea, ya en un punto de vista personal, donde tú dices, yo llego temprano, yo estoy cumpliendo, yo hago lo humanamente posible. Me gustaría que dieras un mensaje a toda esa población que dice, no está funcionando, y que señala al servidor público como el responsable, porque muchas veces eso es lo que les pasa a ustedes, ¿no? Es que no están atentos, es que no están apurándose, es que no están trabajando, cuando ellos no se dan cuenta de las jornadas extenuantes que ustedes tienen, cuando
la carga de trabajo hace que vayan ustedes a trabajar sábados y domingos. Y no estamos hablando de guardias o turnos, estamos hablando que tú sacrificas un fin de semana que podrías descansar o podrías convivir con tu familia o podrías disponer de ese tiempo. En vez de hacerlo en cuestiones personales, dices, voy porque tengo una carga excesiva de trabajo y tengo un compromiso, como tú dices, no tanto con la institución, sino con el público en general y los operadores. Entonces, me gustaría que tú le comentaras al público y les dijeras, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que les pedirías a ellos para que tengan un poquito más de conciencia respecto de lo que tú haces, este trabajo al que tú le pones mucho empeño y mucho amor y que a veces se te señala o se te juzga como servidora pública? Como servidor público debemos de estar preparados para esto mentalmente, emocionalmente, y sabemos que estamos en el ojo del huracán siempre y estamos a la mira y a la crítica y con muchos dedos siempre señalándonos, pero a lo mejor de manera muy autocrítica, puedo decir que hago todo con la mejor intención, yendo como el salmón contracorriente, porque sabemos que luchamos con esa carga de trabajo que ya es inhumana, que no podemos, pero damos todo lo mejor. Y reitero, es no por el Poder Judicial, no por mis compañeros, por el personal, porque me debo y sirvo a la ciudadanía, porque eso fue por lo que yo me dediqué a esto, por lo que yo elegí esta carrera, por lo que yo, una vez que me dieron la oportunidad de pertenecer al Poder Judicial, lo elegí y lo elijo cada día, a pesar de estar a veces anímicamente desgastada y así, pero lo hago porque sé que al final del día digo, pues allá afuera hay víctimas, allá afuera a lo mejor no los imputados, los procesados, las personas que provocaron o que de manera decisiva están aquí sujetos a un procedimiento, sino que arrastran a más personas, su familia, por eso es por lo que uno continúa, pero estamos a marchas forzadas, estamos dando, a lo mejor no de manera general, porque tampoco voy a dar el mérito a personas que no lo merezcan, pero en su mayoría todavía el Poder Judicial cuenta con personas que están muy comprometidas, que llevan jornadas de 20 horas diarias, de 7 días a la semana, y que si el Poder Judicial no voltea a ver esas fallas, esa falta de personal, de personal humano y sobre todo de calidad, porque también ahí siento yo que ahí es donde ha mermado el Poder Judicial. Si no ponemos personal de calidad, si no ponemos personal comprometido, si en las áreas estratégicas donde tenemos a personal en altos mandos, que son personas que no tienen el conocimiento, que no tienen las bases, no tienen la ética, eso conlleva a que el trabajo o las horas efectivas de trabajo estén mermando y generan mucho más trabajo innecesario, y el tribunal yo creo que tiene que voltear a ver eso, que tiene que poner a las personas en lugares estratégicos, a las personas con conocimiento, con fortaleza, con inteligencia emocional, porque aquí trabajamos mucho con delitos, pero vuelvo a lo mismo, mi pesar o siempre mi enfoque es a que hay víctimas y tenemos que comprometernos a brindarles que tengan acceso a la justicia,
y eso es por lo que debemos de continuar peleando, y ese es el reto más que nada para mí, ese es el reto para el Poder Judicial y el reto también para la sociedad, porque nos apuntan claro y no me veo como una víctima de, ay, es que me están juzgando o es que me están recriminando, que somos holgazanes, que no podemos, que nos quejamos del trabajo. Pero también debemos, como usuarios del sistema, de ver que no somos máquinas, que no tenemos los insumos suficientes, que no tenemos personal de capacidad, que no tenemos personal comprometido. Son muchas las fallas, pero seguimos en la lucha y espero que eso les sirva a las personas que son usuarios del sistema, que comprendan un poco que la cosa está complicada, está difícil, y que en lo personal tratamos de hacer lo mejor posible, de dar estrategias, de continuar aportando conocimientos y adquirirlos y tenerlos para poder brindarles la mejor experiencia en esto, pero sí está difícil el reto. Excelente. Muchas gracias. Para los estudiantes de la carrera de Derecho o aquellos adolescentes o adultos jóvenes que están pensando estudiar la carrera de Derecho y dentro de sus planes está formar parte de la judicatura, ¿tienes algún mensaje? ¿Qué pueden esperar ellos? ¿Pueden acceder? ¿No pueden acceder? ¿Qué tan fácil? Desde tu punto de vista y experiencia, ¿qué mensaje podrías darles? Yo creo que primero que nada a los estudiantes o a los que pretenden estudiar esta carrera que si es decisión propia, que no desistan, que estudien, que se enfoquen, que sepan que como abogados debemos de tener principalmente, antes que el conocimiento, yo creo que bases, ética, desde que la familia, debemos de ser muy rectos, saber conducirnos, y una vez que se toma la decisión, no desistir, y luego ya de haber estudiado la carrera y de continuar con el amor porque yo estoy muy, muy convencida de que estudié lo que quería y que le tengo amor a mi trabajo. Ya una vez que tienen el conocimiento, las bases, la ética, si desean pertenecer al Poder Judicial, y más aún que si tienen la oportunidad, que siempre sean, que no flaqueen en el hecho de como se los comentaba, ¿no? Tenemos muchas dificultades, tenemos piedras en el camino, tenemos bajos insumos, tenemos tenemos puestos muy esclavizantes, pero a final del día llevamos nuestra recompensa. Y a mí me gusta ser servidor público, espero que las personas que tengan en mente llegar a hacerlo y que si tienen la oportunidad de llegar a hacerlo, nunca desistan del por qué. Siempre tengan presente el por qué quisieron ser y que a medio camino no desistan y digan, ay, es que está muy feo el ambiente, ay, es que, porque esto no es para tibios, esto es para personas con carácter, esto es para personas con conocimiento, con hambre de adquirir más conocimiento, de renovarse a cada momento. Era como les decía en un comienzo de la entrevista, es probar nuevas cosas, estas plataformas, el internet, de usarlo para difusión de lo correcto, y lo correcto es ser un abogado ético, un abogado convencido, enamorado de su profesión, y hacer las cosas siempre bien, las cosas correctas, y tener una real convicción y no flaquear, ¿no? Eso es para mí lo que es mi carrera, lo que es mi profesión y lo que es mi empleo que desempeño.
Muchas gracias. Licenciada Carmen, te agradezco mucho el tiempo que nos regalaste, sobre todo el abrirnos, ¿no? Tu experiencia laboral, tu realidad laboral, porque eso es muy importante. Y pues te deseamos todo el éxito y que sigas cosechando muchos, muchos, muchos frutos de recompensas a través de tu gran labor que haces como servidora pública y tu entrega en tu trabajo. Te agradezco mucho haber estado con nosotros y de parte mía y de parte de todo el equipo de Reptar Abogados. Muchísimas gracias igualmente y que también les deseo muchísimo éxito en esta plataforma, en su desempeño profesional también como abogados como responsables de la función que desempeñan y que también conozco su trabajo y pues lo recomiendo. Muchísimas gracias. Y a ustedes les agradezco habernos acompañado en un episodio más en el podcast de Reptar Abogados y no se olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas y redes sociales.